Hola, vamos a continuar con esta orientación del dibujo y en la clase anterior hablamos de esos 6 valores que destacamos que hay que buscar a la hora de dibujar y hablamos que las cosas tengan cierta proporción, de que exista una intensidad gráfica, una composición, unos tonos, pero en esta ocasión nos vamos a ceñir al aspecto gráfico. Vamos a tratar de desarrollar ese aspecto gráfico. Y decíamos que el oficio es el dominio de una técnica y la técnica es un hábito repetido. Esto es muy importante comprenderlo. El hábito repetido es el que nos produce o desarrolla esa técnica en el hacer. Y para empezar a dibujar y dibujar bien con técnica necesitamos mostrar en nuestro desarrollo gráfico esos aspectos que le dan calidad al dibujo, que son la destreza y la precisión. Precisión y destreza son necesarios a la hora de graficar algo, a la hora de representar gráficamente algo. Gráfico es un trabajo realizado con la mano, el trazo. A eso lo llamamos grafismo, grafología, el arte de escribir, geografía, el arte de representar la forma de la tierra, de los lugares. Ese significado de lo gráfico tiene que ver con el dibujo, tiene que ver con esa representación gráfica de una forma. ¿Y qué es forma? Forma no es ni más ni menos que el contorno que delimita un cuerpo o un espacio. El cuerpo y el espacio son simbióticos. No puede existir un cuerpo si no está en un espacio. Luego el espacio tiene una forma y el cuerpo tiene otra forma. Aquí estáis viendo mi cabeza y mi cabeza es un óvalo, pero el espacio que forma mi cuerpo con el extremo de la composición es un espacio también, es una forma también. Luego la forma es el contorno que delimita un cuerpo o un espacio, o las dos cosas a la vez, de forma conectada, de forma simbiótica. Vale, entonces, ¿cómo desarrollamos esa precisión y esa destreza en el dibujo a la hora de representarlo gráficamente? Tratando de que el trazo no sea eh, reducido. Es decir, nosotros cuando escribimos, lógicamente, escribimos con cuidado al principio y después escribimos mucho más decididos. Esa decisión viene del conocimiento de lo que voy a hacer. Cuando sé cómo hacer una A, la hago rápido, pero cuando no lo sé, la tengo que hacer con mucho cuidado para ver si lo hago bien. Lo mismo pasa con el dibujo. Cuando estamos dibujando algo, si empezamos a representarlo de a poquito, teniendo cuidado de cada pelito, puede que al final nos salga un dibujo bien representado, proporcional, pero torpe. Torpe en cuanto a que no muestra destreza, no muestra esa eh, capacidad de dominio sobre lo que estás haciendo. Entonces lo que hay que hacer es empezar a hacer trazos decididos, trazos con rasgos rápidos, y si no salen con las proporciones exactas no importa porque estoy habituándome, estoy creando esa rutina, ese repetir una y otra vez el dominio sobre el trazo, y si al principio no me sale bien lo dejo, no importa, porque hice el ejercicio del dominio, del control sobre el trazo. Luego partamos por ahí, partamos por hacer líneas decididas y cerramos las líneas y así hacemos un círculo, una circunferencia, un rectángulo, una forma geométrica, y de a poco vamos utilizando ese sistema del trazo suelto para representar una figura más concreta, una figura humana, una figura de un objeto que pongamos como modelo. Pero precisión y destreza tienen que estar incluidas en el desarrollo de las proporciones a la hora de hacer un dibujo. Está bien que podamos proporcionar el objeto que nos salga parecido, que nos salga con objetividad, pero a la vez que estamos buscando esa representación concreta de lo que observamos, tenemos también que ir habituándonos al trazo suelto, y quizá con líneas cortas para hacer esta circunferencia. Bueno, si tienes mucha habilidad, puedes hacerte un óvalo directamente, pero si no, puedes ir haciendo el óvalo con trazos simples, cortitos, pero siempre trazos sueltos hasta que cierras el óvalo de la figura. Y así con todos los trazos. Bueno,
Hay algo que es importante de comprender y es que a la hora de dibujar nosotros observamos el objeto y aparentemente creemos que ese objeto está ahí donde lo observamos, pero ese objeto no está ahí donde lo observamos. El objeto está aquí donde lo comprendemos. A ver, os voy a explicar esto. Si yo miro un objeto y cierro un ojo y abro el otro y cierro un ojo y abro el otro y hago este ejercicio varias veces, os vais a dar cuenta de que ese objeto que estoy mirando cambia de posición. No es el objeto el que cambia, es la perspectiva visual la que cambia. Pero entonces, ¿dónde está el objeto? ¿Está ahí donde lo veo con el ojo izquierdo o está ahí donde lo veo con el ojo derecho? Lo que yo represento no está en un lugar preciso, al menos bajo la óptica de la visión. A lo mejor está allá, pero tendría que ir allá para saber si está ahí el objeto o no está ahí el objeto. ¿Entendéis? Lo que yo estoy representando es lo que observo del objeto, no lo que veo del objeto. Mi ojo me va a indicar que esa imagen está ahí porque las células fotosensibles del ojo me grafican la imagen invertida en la retina. Bueno, hay todo un proceso para reconocer que eso está ahí donde lo veo, pero en realidad no está ahí donde lo veo, está aquí donde lo percibo, está aquí donde lo comprendo. Y dibujamos lo que comprendemos, no lo que observamos, no lo que vemos. Nosotros a veces estamos pintando cosas que están lejos y digo, uy, ahí hay un pentágono oscuro. Pinto el pentágono oscuro, me acerco a verlo y resulta que es una zarza. Pero desde donde yo lo veo, lo observo como pentágono oscuro. Es decir, las cosas son como uno las comprende. Entonces, pintamos aquello que imaginamos, no aquello que existe en sí. Y aquello que imaginamos, para que tenga un sentido, debe de contener algo importante. Y eso es otra cosa que os quería comentar en este video, de que es distinto pintar una botella cualquiera a pintar esa botella de anís que compartía el abuelo con la abuela en las tertulias de la tarde. Y en esa botella de anís está la mancha de su huella dactilar, ahí en la etiqueta. Y esa botella la pinto porque es la botella de anís con la huella dactilar de mi abuelo. Y ahí esa botella cualquiera, es una botella de anís cualquiera, no digo marcas porque hay varias, pero puede ser cualquiera, resulta que adquiere un contenido de importancia que no tienen las otras botellas. Las otras botellas son botellas y nada más, pero esa botella es la botella del abuelo. Y cuando llega el vecino me dice, uy, esa es la botella de los abuelos. Mis abuelos también hacían lo mismo con la botella de anís. No me digas. Y vienen los otros amigos al asado fin de semana y resulta que ven el dibujo. Oh, igual que la botella de la mía casa, de la mía abuela, de la mía. Bueno, también llegó a estas personas que incluso no son ni vecinos. Es decir, el contenido de lo que dibujamos es tan importante como la precisión de aquello que dibujamos. Hay muchos pintores, hay muchos artistas, hay mucha gente que te muestran el dibujo así como esperando que, alábame porque fíjate que he sido capaz de representarlo fotográficamente. Sí, pero ¿qué representaste fotográficamente? Oh, fíjate, esta fachada. Es una fachada de cualquier lugar. Eso es distinto de, mira, esta es la casa de mi aspecto vincular. Esa es la casa donde viven tal persona. Una vez me robaron un teléfono que tenía de Neruda. Alguien me regaló el teléfono de Neruda, lo tuve ahí en la academia harto tiempo y de repente desapareció. Y pensé, pucha, era un teléfono cualquiera, un teléfono de esos de los años 40, 50, 60. No tenía nada especial el teléfono, pero para mí era un objeto vincular porque era de Neruda. Y alguien se lo llevó. ¿Por qué guardaba ese teléfono y no guardaba el otro teléfono que tuve en la casa primera cuando me... No, porque era un teléfono cualquiera, mientras que ese teléfono adquiría un valor cada vez que lo mostraba. Y la gente, oh, es de Neruda, sí, aquí está el nombre. Bueno, pues me lo robaron. Se acabó el teléfono, se acabó ese objeto con el que me comunicaba o me conectaba con aquellos que comprendían o que conocían ese personaje. Luego, lo importante a la hora de dibujar no es qué dibujas, no es cómo lo dibujas, sino qué dibujas, qué tipo de elementos estás seleccionando importantes para la vida de la gente que va a observarlo, ¿vale?
Bueno, como os digo, en principio hay que desarrollar el hábito a la destreza, el hábito a la precisión y por lo tanto hay que saber observar aquello que miras en cuanto a cómo encajo eso que observo dentro de una figura geométrica simple. Ok, esa composición tiene forma romboidal. Vale, voy a poner el romboide dentro del centro de la hoja que estoy utilizando o dentro del centro, del margen que estoy determinando para hacer ese dibujo. De esa forma hacemos el ejercicio de componer de una forma balanceada, en principio simplemente centrándolo, después ya buscaremos que si composición áurea, que si composición por simetría, que si por composición tonal, que si composición por centro focal, es decir, hay un montón de aspectos en los que se pueden ir profundizando después, pero de momento simplemente necesitamos empezar a adquirir el ejercicio, a repetir esa rutina para crear el hábito que nos va a permitir el desarrollo técnico, el hábito a componer, a centrar el objeto, resumiéndolo en una figura geométrica simple, ponerlo en el centro del papel y hacer los trazos muy decididos, decididos, decididos. Nada de hacer el trazo recorriendo la orejita, ese recorrido de la orejita. Imagínate que te pasas 2 horas recorriendo la orejita y resulta que la orejita no está en su sitio y tienes que borrarlo todo y volver otra vez a hacer el mismo recorrido. Bueno, es mejor que hagas una línea, otra línea, otra línea, ubicas la oreja en su sitio, otra línea, ahí va a estar el ojo, otra línea, ahí va a estar el otro ojo, otra línea de la nariz, otra línea de la boca, otra línea de la barbilla, otra línea. Es decir, de esa manera tú estás aproximándote a la construcción del dibujo de una forma decidida, de una forma mucho más suelta y la precisión va a ir construyéndose poco a poco. Si os fijáis, a la hora de hacer una casa, lo primero que se busca es el rectángulo de la ubicación. ¿Dónde voy a poner la casa? La voy a poner arriba de esos 5.000 metros cuadrados que tengo de terreno, lo voy a poner abajo de esos 5, lo voy a poner a la izquierda, al centro, qué orientación le voy a dar y haces un margen más o menos aproximado de dónde va a ir la casa. Después te metes en las medidas y haces las proporciones del living, del dormitorio, pero en principio vas de lo macro a lo micro, de lo más grande a lo más pequeño, de lo más extenso a lo más reducido. Y ahí es donde se crea la diversidad. La diversidad es solamente una, no hay muchas, es una diversidad nada más. La diversidad es una. Y eso es lo predominante, el comprender esa unidad completa, esa simbioticidad completa de las cosas. Todas las cosas están conectadas. Ya hablaremos de las leyes de la naturaleza y nos daremos cuenta de que todo está en perfecta unidad. Nosotros, como os decía, representamos formas y forma es el contorno que limita un cuerpo y un espacio, no os olvidéis. Cuerpo y espacio, es decir, interno y externo, esa dualidad complementaria de lo que está a un lado y lo que delimita ese objeto que es el espacio donde está ese modelo que vamos a dibujar o que vamos a representar. Bueno, os quiero dejar con esto. Espero que os sirva para poder empezar a desarrollar la técnica del dibujo. Como os digo, hay que dibujar cualquier cosa. Aquí es ponerse con un blog. Cuanto más ejercicio realicéis, siempre con soltura, siempre con precisión y soltura. Es decir, no os preocupes si has llenado la hoja de 25 rayas para hacer el óvalo de la cara. No importa cuántas rayas hayas hecho. Pero si vas persiguiendo esa precisión con soltura, al final vas a trazar las cosas de una forma profesional y con una técnica depurada. Si vais viendo la historia del desarrollo de Velázquez, por ejemplo, al principio iba con mucho cuidado haciendo los retratos, se cuidaba mucho de la pincelada, el trazo, de que no se notase nada, y en la medida que va desarrollando esa precisión, al final ves sus cuadros con mucha destreza. Eso pasa a la hora de trabajar con cualquier labor que realices. Vale, entonces te dejo simplemente con eso, con esa preocupación en este vídeo. Precisión y destreza a la hora de dibujar cualquier cosa. Y siempre buscando el eje, la caja grande, las cajas chicas, las líneas de relación para decir, ok, esa nariz está ahí, vamos a ver con esta diagonal, vamos a ver con esta vertical, vamos a ver con esta horizontal, es decir, buscar líneas de relación para ubicar cada cosa en su sitio. Ese es el andamiaje intelectual. En principio lo puedes hacer lineal, pero después te vas a ir acostumbrando a hacer ese andamiaje lineal comparativo a nivel simplemente
visual, intelectual nada más, y al final no vas a sentir ningún tipo de trabajo en hacerlo porque ya lo comprendes. Esto es como manejar un auto. Al principio, pues ya que piso primero el embrague, que pongo que hago el cambio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, después de un tiempo eso lo haces de forma instintiva. Ya sabes que primero es el embrague, después el cambio y después con el volante vas arreglándolo todo. Vale, os dejo con este video, espero que os haya gustado. Si os ha gustado me ponéis like. Si tenéis algún tipo de preguntas sobre este espacio en sí de discusión, que es simplemente el hábito a hacer dibujos con el trazo suelto y con precisión y con destreza. Cualquier duda me la ponéis debajo. Si os interesa recibir clases vía webcam, me lo decís también y fijamos un horario y podemos explicar poco a poco este desarrollo del dominio sobre la motricidad o sobre el dibujo en sí, sobre el desarrollo gráfico. Vale, muchas gracias y hasta el próximo video.